Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias, información trascendental en esta jornada, en la conclusión del mes de agosto que ha removido la opinión pública, ya que el presidente de la República, Jimmy Morales, en conferencia de prensa informó que no solicitará a la ONU la ampliación del mandato de la CICIG, cuyo periodo termina el 3 de septiembre del 2019. Como representante de la Unidad Nacional, les he convocado para comunicarles algunas decisiones de Estado. Como ciudadano y presidente, he sido y seré siempre respetuoso de la ley y el Estado de Derecho. Nos hemos sujetado a las leyes y hemos dado libertad para que las instituciones realicen libremente su trabajo. A pesar de este apoyo inconstitucional e irrestricto a las instituciones, a pesar de este apoyo incondicional e irrestricto a las instituciones, hemos visto con tristeza que se ha irrespetado el principio de la supremacía constitucional, por lo que declaramos al pueblo de Guatemala y al mundo que en base al artículo 183, literal A, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice: es función del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, que la presidencia es el garante del cumplimiento de este mandato y basado en el artículo 175, que establece la jerarquía constitucional y manda que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, las leyes que violenten o tergiversen los mandatos inconstitucionales son nulas ipso iure. Además, la sentencia del 29 de julio del 2009 de la Corte de Constitucionalidad dictó: la Constitución Política de la República de Guatemala es la norma suprema de todo ordenamiento jurídico del Estado, a cuyas disposiciones están sujetos los poderes públicos y los propios gobernados. Su jerarquía normativa la convierte en parámetro de validez de todas las disposiciones que emitan los distintos órganos estatales. En este contexto, hemos notificado oficialmente al Secretario General de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. El año pasado, se hizo ver al Secretario General de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actual responsable de la Comisión y de muchos de sus integrantes violando nuestras leyes, induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala. Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional y los principios, reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la CICIG. La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía. Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia, acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso, garantías humanas amparadas por nuestro derecho y el derecho internacional. Agoté todos los procesos diplomáticos y actué siempre de buena fe, pero no hemos visto esa buena fe por parte de la Organización de Naciones Unidas. Después de 11 años, llegó el momento de transferir las capacidades que se presumía se tendrían con la CICIG a las instituciones guatemaltecas correspondientes. Mi compromiso sigue siendo el mismo de apoyar al Ministerio Público, al organismo judicial y a las instituciones de seguridad y justicia que comprende nuestro sistema gubernamental. Les recuerdo a todos, y viéndoles a los ojos porque tengo la seguridad de lo que digo, que todo nuestro gobierno
incrementó el presupuesto al Ministerio Público, al organismo judicial y a todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, asegurando su independencia económica para el buen desempeño de sus funciones. Todo eso se hizo incondicionalmente y mi promesa es que lo seguiremos haciendo. Esta decisión es un paso hacia adelante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito. Mi gobierno ha sido respetuoso de la ley y de la comunidad internacional, y somos los principales interesados y protagonistas en la lucha contra la corrupción en Guatemala y en la región. Finalmente, le recuerdo al pueblo de Guatemala que sus instituciones y sus funcionarios, según el artículo 156 de la Constitución Política de la República, no está obligado a acatar órdenes ilegales. Guatemala y nuestro gobierno creen en la vida. Nuestro gobierno y Guatemala creen en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer. Nuestro gobierno y Guatemala cree y quiere elecciones libres, no intervenidas. Guatemala quiere la libertad porque cree en la libertad. Finalmente, creo que puedo decir que Guatemala es amigo y aliado de nuestros amigos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Buenas noches. Y junto a las declaraciones del mandatario se conoció el contenido de la carta enviada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que se oficializa lo anunciado por el presidente Morales. Excelentísimo señor secretario general, tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia para referirme a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, establecida mediante el acuerdo suscrito en Nueva York el 12 de diciembre de 2006, entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, y que entró en vigor desde el 4 de septiembre de 2007, con la aprobación por parte del Congreso de la República mediante el Decreto 35-2007 y ratificado por el Presidente de la República el 23 de agosto de 2007. Como es del conocimiento de vuestra excelencia, dicho acuerdo tenía vigencia de 2 años prorrogables a través de un canje de notas entre las partes, según su artículo 14. Bajo ese entendido, se acordó una primera prórroga hasta el 3 de septiembre de 2011, mediante el canje de notas del 20 de marzo y del 15 de abril de 2009, y así, consecutivamente, hasta una quinta prórroga mediante la nota de fecha 15 de abril de 2016, la cual fue contestada el 24 de mayo del mismo año, cuyo plazo inició el 4 de septiembre de 2017 y finalizará el 3 de septiembre de 2019. Como podrá ver su excelencia, la CICIG ha permanecido en el país por más de 10 años, considerándose que a la fecha el mismo ha sido suficiente para que dicha comisión haya logrado el cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo, contemplados en el artículo 1 del mismo. En virtud de lo anterior, por este medio, hago de su conocimiento que no se solicitará prórroga del plazo del acuerdo y, en consecuencia, el mismo fenecerá el 3 de septiembre de 2019. Esta comunicación se realiza con el objeto que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, goce de 1 año para hacer la transferencia de capacidades técnicas a las instituciones estatales guatemaltecas que corresponde, así como pueda llevar a cabo las acciones administrativas para el retiro correspondiente. Aprovecho la ocasión para reiterar al señor secretario general las muestras de mi más alta y distinguida consideración y estima. Jimmy Morales Cabrera, Presidente de la República. Sandra Jovel Palomo, Ministra de Relaciones Exteriores. Carlos Adolfo Martínez Gularte, Secretario General de la Presidencia de la República.
Como era de esperarse, la CICIG reaccionó ante el anuncio hecho por el presidente Jimmy Morales de no solicitar la renovación del mandato de la comisión, el cual, como hemos apuntado, finaliza el 3 de septiembre del próximo año. El comisionado agradece las muestras de apoyo de la comunidad internacional, de la sociedad civil de Guatemala y también de todos los periodistas que están aquí. Por ahora estamos expectantes y les vamos a mantener informados e informadas de lo que suceda. Agradecemos, reitero nuevamente, el apoyo, las infinitas muestras de apoyo de la sociedad civil, de la comunidad internacional y también de los periodistas nacionales e internacionales que nos han hecho llegar el día de hoy. Por ahora estamos expectantes y los vamos a mantener informados por las vías de comunicación regulares. Reitero nuevamente con mucho énfasis el apoyo que los periodistas, la comunidad internacional y la sociedad civil le ha transmitido al comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, don Iván Velázquez, en estas horas. Vamos a mantenerlos informados de inmediato apenas tengamos cualquier comunicación oficial nueva. Por ahora hemos, como ustedes saben, ha circulado la carta que el presidente le ha enviado al secretario general solicitando la no renovación del mandato. Reitero el agradecimiento a la sociedad civil, a la comunidad internacional y a todos los periodistas, a toda la prensa nacional e internacional que le han hecho llegar al comisionado en estas horas. Los vamos a mantener informados. Muchas gracias. Mediante un video difundido en las redes sociales del Ministerio Público, la Fiscalía General se refirió a la decisión del presidente de la República y dijo que velará por el respeto de la ley. En el ejercicio de la función que me confiere el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, concerniente a velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, al pueblo de Guatemala hago saber: estoy vigilante ante los recientes acontecimientos y las consecuencias que para el sistema de justicia y el combate a la impunidad y a la corrupción conllevaría la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por lo que exhorto respetuosamente al Gobierno de la República de Guatemala y a la Organización de Naciones Unidas para que hagan sus mejores esfuerzos a fin de lograr acuerdos que beneficien a la población en función de la paz, la tranquilidad y la armonía social. Garantizo que todo el personal del Ministerio Público, ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de hechos delictivos, procederá en el marco de sus competencias, con el fin de preservar el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. A continuación vamos a darles a conocer de manera transcrita o traducida al español la respuesta y declaración atribuida al portavoz del secretario general sobre este tema, secretario general sobre Guatemala, Stefan Dujarric, el cual dice así: el secretario general toma nota de la decisión del presidente Jimmy Morales de no solicitar una prórroga del acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de la República de Guatemala sobre el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, entre paréntesis, cuyo mandato finaliza el 3 de septiembre del año 2019. El secretario general recalca la importante contribución de CICIG a la lucha contra la impunidad en Guatemala bajo la dirección de su comisionado. Tras conocerse esta decisión, grupos que estaban a favor y en contra de lo expresado por el presidente Jimmy Morales manifestaban frente a la oficina de la CICIG en la zona 14.
Tras conocerse la decisión del presidente de la República, Jimmy Morales, con relación al mandato de la CICIG de no prorrogar su estancia en Guatemala, una manifestación se realizó frente a las instalaciones de CICIG. Un grupo que apoyaba la decisión y otro que estaba en contra. Ante ellos se dieron varias horas de esta manifestación en donde al menos unas 60 personas a lo largo de toda la tarde estuvieron presentes frente a las instalaciones de CICIG. ¡Me pegó en la cara! ¡Me pegó en la cara! ¡Déjate mierda! ¡Si no te hablaste! ¡Que se vaya! ¡Me pegó en la cara! ¡No, seas mentiroso! ¡No! ¡No, te dan mentiroso! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Casi a tu pedazo a la gente! ¡Casi a tu pedazo a mí! ¡Sos mentiroso! Uno no puede estar a favor de esto. Yo estoy en contra de la CICIG, pero no estoy en contra de que un imbécil me pegue en la cara. ¡No te pegues! Banderas, bubucelas, mantas, carteles, ametralladoras con cohetillos, agentes de seguridad e incluso una riña y mariachis fueron de las características que se dieron en esta manifestación, en donde las personas, algunas indicaban estar a favor, otras en contra de la decisión del presidente de la República, Jimmy Morales, en relación a la CICIG. Los vehículos que permanecían dentro de las instalaciones salieron en grupos aproximadamente de 5, haciendo intermedios, ya que las personas estaban frente al portón de las instalaciones de CICIG. Vamos a seguir con más de este tema, un análisis de la noticia del día, después de la pausa, Maritza. Regresamos enseguida. Estamos de regreso y seguimos hablando del tema del día. El abogado constitucionalista Estuardo Ralón dio a conocer su análisis de la carta que el Ejecutivo envió a la ONU, en la que le anuncia que no se pedirá prórroga para la CICIG. Es una decisión de no prorrogar el mandato, no es una decisión que expulse al comisionado, no es una decisión que acorte las facultades o el plazo que tenía la CICIG, sino es una decisión que el convenio le da al Estado de Guatemala a decidir si se va a renovar o no ese mandato. Yo no veo en este momento ningún vicio. La carta está firmada, según se ve en las redes sociales, por el presidente, la canciller. Se dijo en la conferencia que ya fue notificada a Naciones Unidas, así que se está dentro del marco de lo que establece la Constitución, lo que establece el convenio. No lesiona ninguna resolución previa de la Corte de Constitucionalidad, así que yo la veo que está dentro del marco legal. Es decir, la CICIG, cuando se firmó el acuerdo, no fue por tiempo indefinido. En algún momento se tenía que definir si continuaba o no. Y creo que en cuanto al plazo, darle un año para que transfiera las capacidades, veo que es un tiempo pues suficiente para el traslado de capacidades. Ya otro análisis más político de si se debió o no haber tomado la decisión es diferente. Yo lo que veo es que es apegado a derecho, no lesiona la Constitución, y que el tiempo para transferir capacidades es de un año y días, por lo que me parece que es tiempo suficiente. El análisis continúa aquí en vivo en nuestros estudios con el licenciado Julio Talamonte. Así es, vamos a analizar acerca de este tema, acerca de la carta que ha enviado el presidente Morales. Buenas noches, bienvenido a Noticiete de nuevo, Gracias, Julio. buenas noches. Primera noche. pregunta que yo tengo, porque hay mucho que se ha estado manejando en redes sociales y en otros medios. ¿Cuál es la lectura, su lectura con relación a esta carta? Gracias, muy buena noche a ambos, a todos los televidentes de Noticiete. Vamos a empezar con lo siguiente, y esto es muy importante. Primero, guardemos la calma. Hay mucho que se ha dicho en redes sociales que son completamente mentiras, mucha desinformación, y más los guatemaltecos que están diciendo cualquier cosa que no es cierto. Acá, ustedes pueden ver en mis manos, la he mostrado todo el día. Esta es la Constitución Política de la República de Guatemala, la máxima ley que hay en este país. Hay una cosa que también se malinterpreta. La gente piensa a veces que por encima de la Constitución están los tratados internacionales. Eso no es cierto. La Constitución dice que cuando son en materia de derechos humanos forman parte de la misma. Me voy a referir a la decisión del presidente para poder entender si fue una decisión legal o no.
Y ya si nos gusta o no nos gusta, esa es otra cosa. El artículo 175 constitucional que él invocó en esta conferencia de prensa y en la carta dice jerarquía constitucional. Y al hablar de jerarquía constitucional, reza el artículo que ninguna ley podrá ser o contrariar las disposiciones de esta Constitución. Cuando eso pase, dice que van a ser nulas ipso iure. ¿Qué significa eso? Nulas de pleno derecho. ¿A qué se refiere el presidente con esto? Hay que entender y leer entre líneas. Se refiere a que aquí seguramente va a venir ahorita una lluvia de amparos y de otros recursos. Esto no aplica. ¿Por qué? Porque el relacionamiento internacional, vamos a ver, Guatemala es una república presidencialista. 3 presidentes de Estado al mismo nivel, pero hay uno que dice la Constitución que representa la unidad de Guatemala y que además lleva la batuta, en este caso, de las relaciones internacionales. Hoy, en función a lo que dice el artículo 183 en su literal A de cumplir la Constitución y el 183 en la literal P que habla del exequatur, es decir, de dar la bienvenida o en todo caso decir si acaba una relación bilateral o diplomática, el presidente ha hecho uso de su facultad presidencial que está perfectamente enmarcada dentro de la ley. Así que no se deje usted, guatemalteco, desinformar. No cabe ningún recurso como un amparo porque la Corte de Constitucionalidad no tiene materia en esto. Esto no es una situación penal, no es algo que se juzgó ni donde se están violentando derechos humanos y mucho menos que se esté violentando el orden constitucional. Puede ser a la manera que se hizo el anuncio, ya lo decía usted, unos a favor y otros en contra, pero es que se ha escuchado hoy la palabra golpe de Estado, licenciado Diego Talamonti. El golpe de Estado significaría un rompimiento del orden institucional y un rompimiento del orden constitucional. En otras palabras, que se quitara alguno de los 3 presidentes, somos república presidencialista, repito, y sobre todo va dirigido a lo que sí pasó en los años 70, en los años 80, cuando se quitaba de manera abrupta al presidente constitucional de la República. Eso no está pasando. Aquí lo que está pasando está enmarcado, aparte de la Constitución, dentro del Convenio de Viena y dentro del tratado entre Guatemala y Naciones Unidas para darle vida a la CICIG. Dice el Convenio de Viena en su artículo 8 que cuando hay una diferencia entre las partes, entiéndase en este caso Naciones Unidas y Estado de Guatemala, van a dirimir cuál es la mejor solución. Lo mismo dice el tratado de CICIG, porque deviene de un convenio internacional como el Convenio de Viena. Pero lo interesante aquí es que el presidente está anunciando que lo que no va a hacer es dar una 5ª renovación al mandato de CICIG. Va a dejar que termine el actual mandato, que por cierto será el 3 de septiembre del año 2019. Hay un año para toda esa transición, un tiempo hasta bastante prudente y con el aviso ya a Naciones Unidas, un comentario que es muy importante decir. Cuando se dio el tema de lo del 27 de septiembre del año pasado, el presidente de la República, pues inclusive él y unas misiones diplomáticas fueron a Naciones Unidas para tratar de tener ese acercamiento que mencioné del artículo 8 de la Convención de Viena. El secretario Guterres no quiso sentarse de una manera seria a conversar con el gobierno de Guatemala. Bueno, y ahora simple y sencillamente está diciendo, no doy la renovación del mandato. Eso es perfectamente legal. Sobre esa base hay una serie de preguntas. Me voy a ir primero por las nacionales. Y es está que bien. Mucha gente criticó el hecho que estuviese el presidente, más allá de algunos representantes de su gabinete, también de muchos elementos de la policía y militares, por un lado. Y por otro lado, o sea, ¿cuál en ese sentido, cuál pudo haber sido la razón? Y luego Muy lo simple. otro es si se cumplieron los protocolos, como él decía, para solicitar la no prórroga de la CICIG. Sí, empiezo por la primera que hizo en cuanto al acompañamiento que para hoy el presidente decidió tener. Recordemos que él, como presidente del Ejecutivo y representante del Estado de Guatemala, es el comandante general del Ejército. Decidió tener la presencia del Ejército de Guatemala y de algunos altos mandos de la Policía Nacional Civil por decisión propia y de los ministros que para este caso atañen. Entiéndase el de Gobernación, que tenía un relacionamiento muy cercano con CICIG, y la ministra, la canciller de Relaciones Exteriores. Los demás ministros, pues de alguna manera, quizá no era inclusive pertinente que estuvieran acá. Eso es muy simple. Lo otro que me preguntaba era con relación a si había cumplido con todos los protocolos para claro que sí. la no prórroga. ¿Qué dice, por ejemplo, tanto el convenio o el acuerdo que tenemos con CICIG y lo que dice el convenio de Viena? Que las partes, es decir,
la Organización de Naciones Unidas, a la cual pertenece CICIG, y el Estado de Guatemala, en todo momento van a tener este relacionamiento. Cuando hace la conferencia de prensa el señor presidente, queda claro una cosa, y esto se puede constatar en Washington. Ya Naciones Unidas está notificada, la nota ya la recibió el secretario Guterres. ¿Qué es lo que se debe esperar? ¿Cuáles son los protocolos? El derecho internacional público dice ahora que lo que va a hacer Naciones Unidas es mandar una respuesta. Y aún si esa respuesta no llega a Guatemala, igual, esto es como... Voy a hacer un símil, perdonen, bastante simple para que lo comprendamos todo. Cuando usted hace un contrato de arrendamiento, puede ser un contrato indefinido, pero en algún determinado momento una de las dos partes, arrendatario o arrendante, dice hasta aquí va a llegar el contrato y lo avisa con antelación con un cruce de cartas. Pasado al derecho internacional público, que esto es lo que está pasando en este instante. De todas maneras, si no hay una respuesta de Naciones Unidas, que no creo que pase eso, ¿verdad? Seguramente sí la va a haber. En este caso, cuando llegue el 3 de septiembre del año 2019, simple y sencillamente, CICIG deja de funcionar en Guatemala. De todas formas, también hay una situación. O sea, tampoco es que CICIG está pensado para que esté ad eternum en Guatemala. Ya es una responsabilidad de nosotros como guatemaltecos el que el combate y la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema de justicia y particularmente del Ministerio Público sea responsabilidad nuestra. Siempre se habló de este traspaso de conocimientos y de hecho es lo que expresa el presidente Jimmy Morales, de que se empiece a hacer ese traslado, para lo cual habría un año. Es correcto. Y tiene una lógica, y no sé si usted la refrenda, el hecho de anunciarlo en este momento, porque viene el tiempo de presupuestar lo que sería el gasto de la CICIG. Ya no hay que incluirlo entonces para un año completo. Pero también viene una fecha perentoria, sí, la de las visas de trabajo, en el caso específico de Iván Velázquez. Qué buena pregunta, porque eso decía la licenciada Maritza Ruiz. Mire, mucha gente está diciendo rompimiento constitucional y todo, y con lo que usted pregunta voy a explicar lo siguiente. Vamos a ver. Ni Carlos Castresana era la CICIG, ni Francisco Balanese solo él era la CICIG, ni tampoco solamente Iván Velázquez es la CICIG. Puede ser que esas visas no sean renovadas y esto no nos debe de extrañar, pero tampoco es algo anormal. Lo que va a pasar es que queda más personal de CICIG, entre ellos muchos personal de origen guatemalteco que van a terminar con la transición. Punto, tan simple como eso. No se va a caer el mundo ni se está actuando de manera ilegal. Eso ya será decisión del Estado guatemalteco, renovar o no la visa. Ya para concluir, Julio, nada más una duda. Mucha gente sigue con esa confusión. Tal vez para terminar este análisis es cómo poder hacerle ver a las personas, porque dicen, bueno, se dio esta carta de no prórroga, entonces va a seguir la corrupción, que viene la parte socialista, etcétera. O sea, entiendo. ¿Cómo lo podemos interpretar el chapín de a pie? Me encanta la pregunta que acaba de hacer Maritza. Esto es lo que se llama en seguridad una guerra de cuarta generación o guerra asimétrica. Cuando grupos de interés, y recordemos que las ONGs y algunas agrupaciones sociales tienen un interés, y es un interés propio de ellos, pecuniario, político o de poder, empiezan a través de las redes sociales, en este caso, a desinformar a la gente. Y lamentablemente hay mucha gente que lo cree. Pongo un ejemplo y con esto me despido. Se hizo una campaña de desinformación de una radio muy conocida de que supuestamente iba a haber un terremoto en el mes de septiembre y la gente se lo creyó, y esto no es cierto, y lo mismo está pasando en este momento. No hay alteración del orden constitucional, no hay un rompimiento, ni un golpe de Estado, ni nada. Es una decisión de un Estado soberano, que nos guste o no nos guste es otra cosa, diciéndole, en este caso a Naciones Unidas, CICIG llega hasta el próximo año y punto, se acabó. Licenciado Julio Taramonte, como siempre, muchas gracias por orientarnos en estos temas. El de hoy, coyuntural, muy importante en la vida política del país, y hay que entender, y cada quien se forma su opinión, Maritza. Así es que, sin duda, pues vamos a seguir hablando de este tema. Por ahora, hacemos una pausa comercial. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Volvemos. Estamos de regreso y seguimos hablando sobre la misma noticia que ha acaparado todo este día a nivel nacional y aún internacional. La Procuraduría de los Derechos Humanos presentó una exhibición o una acción de exhibición personal a favor de los trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El planteamiento legal fue recibido este mediodía en la Torre de Tribunales. Seguimos sobre el tema y con las reacciones que se hicieron conocer por la vía del Twitter, por las redes sociales. Tenemos
precisamente en nuestro segmento Las Redes, algunos que hemos captado para ustedes. El presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, decía respaldo al presidente Jimmy Morales en su decisión. Trabajar por Guatemala es nuestra responsabilidad. Comencemos este mes patrio asumiendo el rol que nos corresponde como guatemaltecos. El tuit que emitía el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, en esta reacción que se dio masiva, por cierto, en las redes sociales. Ahora corresponde a la gente de Guatemala, la judicial y la Fiscalía General asegurar que este intento de perpetuar la impunidad no tenga éxito. Pues nos ponen en esta reacción del senador Patrick Leahy y del vicesenador de los Estados Unidos, oponiéndose a la renovación del Tratado Internacional de la Comisión de la Impunidad en Guatemala, haciendo pues ver su postura, es lo que pues puede traducirse en la parte medular de esta reacción que tiene el senador Patrick Leahy. Las redes que decimos han estado activas. Tenemos pues este comunicado, la decisión tomada por el presidente constitucional de la República de Guatemala, que como una de sus funciones establecidas es nuestra Carta Magna, debe hacer cumplir todo su ordenamiento jurídico, defendiendo en todo momento la soberanía, la institucionalidad y la independencia de poderes. Este era el comunicado oficial que emitía uno de los organismos. Este es del partido FCN Nación, que nos permite pues conocer la reacción del partido político que llevó al gobierno al presidente Jimmy Morales y que también ha sido perseguido por el supuesto tema de financiamiento electoral ilícito, pero era el pronunciamiento que tenemos. Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, decía: Guatemala debe suprimir la actividad judicial de Iván Velázquez, sesgado militante extremista, y de Pinilla Cogollo, fue integrante del grupo criminal con politiquería judicial. No se derrota la corrupción, apuntaba Álvaro Uribe Vélez, quien también tuvo, además de este tuit, palabras y declaraciones a nivel internacional. El CACIF, el sector privado del país, también emitía este comunicado. Hemos tomado nota de la decisión que el gobierno de Guatemala ha anunciado con relación a la no prórroga del mandato de la CICIG, y somos respetuosos de las declaraciones que las instituciones tomen en el marco de su mandato. Es fundamental que se prosiga la lucha contra la corrupción y el continuado fortalecimiento del Ministerio Público, apuntaba el CACIF. La Cámara de Industria decía, ante la decisión del gobierno de la República de Guatemala de no renovar el mandato de la CICIG, manifiesta una vez más su respeto y el apoyo a las decisiones del presidente constitucional de la República. En la parte medular decía, pues confiamos que se continuará pues con el trabajo, esperamos que el proceso de transferencia de conocimiento se haga de la mejor manera posible. Recuerdan ustedes al exministro de Gobernación juzgado ahí en Europa, Erwin Spencer, dice: hoy, a los 6 años exactos de mi arresto, el presidente de Guatemala anuncia que no renovará el mandato de la CICIG. Dios es muy grande, apuntaba desde Suiza Erwin Spencer. De alguna manera lo que se captaba en las redes, pero también los comunicados de diferentes sectores que no se hicieron esperar, Maritza. Así es, Luis, vamos a dar a conocer también el comunicado que ha trasladado, en este caso, el representante de la Embajada de los Estados Unidos a través de su embajador Arriaga, el cual también habla acerca de su postura en ese sentido, y dice: Estados Unidos está consciente de la decisión del gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, como lo han declarado muchos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Creemos que CICIG es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza y hacer que los corruptos rindan cuentas en Guatemala. Estados Unidos continuará apoyando la lucha de Guatemala contra la corrupción y la impunidad y considera esta lucha como parte integral de la relación entre los Estados Unidos y Guatemala. Este boletín también estuvo circulando en las redes sociales durante esta tarde y se dio a conocer hoy en varios medios de comunicación, incluyendo Noti7.
Y bien, seguimos entonces con más información, ya que algunos abogados en la torre de tribunales consideran que fue correcta la decisión del presidente de la República, Jimmy Morales, al no solicitar una prórroga más para el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Los entrevistados consideran que la decisión del presidente Jimmy Morales es adecuada porque se basó en la máxima ley de nuestro país, la Constitución de la República de Guatemala. Consideramos, a la luz de lo que establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados internacionales que obviamente deben de respetarse, consideramos que el señor presidente está tomando dentro de las facultades que la misma ley suprema le faculta, está tomando una decisión que para él es adecuada, respetamos esa decisión porque está en ley. Aquí ni siquiera un amparo pudiese parar la decisión del presidente, puesto que es la Constitución Política de la República de Guatemala la que él está utilizando como fundamento legal para tomar una decisión. Si el presidente estima que no se ha cumplido con los términos del mandato, pues la ley y principalmente la Constitución, si es lo que él invocó, definitivamente, a mi parecer, está en todo su derecho de ya no reiniciar el mandato. Es decir, la instancia es necesaria, pero no la forma en que ha procedido. En muchos de los casos, con gente que está guardando prisión preventiva, pudiendo gozar de medida sustitutiva, y en algunos casos manipulando procesos con testigos en los cuales descansa todo un proceso cuando debieran de contar con metodología científica, dada que tienen millones de dólares que les han donado. Haremos una breve pausa comercial, le invitamos a que se quede con nosotros porque aún hay más información de esta jornada de viernes. No cambie. Estamos de regreso con más noticias. Una camioneta sobrecargada cayó un barranco en la carretera a San Vicente Pacaya, Escuintla. Decenas de personas resultaron heridas. El viernes a las 7 de la mañana ocurrió un accidente de tránsito en la ruta hacia San Vicente Pacaya, en donde un bus extraurbano cayó a una hondonada de aproximadamente 20 metros de profundidad a la altura del kilómetro 39 de dicha ruta. Algunos testigos dijeron que el conductor de la camioneta la sobrecargó y debido al peso habría perdido el control del volante. Se salió de la ruta y volcó en la hondonada. 40 personas sufrieron heridas, fracturas y contusiones, a quienes trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán. En total nos vinieron 40 pacientes, de los cuales solo 2 fueron ingresados, uno con un diagnóstico de una fractura de rótula y el otro traía un trauma cerrado de abdomen, fue pasado a sala de operaciones. Le hicieron una laparotomía exploradora donde solo encontraron lesiones en el mesenterio. El paciente está estable en el área de cirugía de hombres. Los demás pacientes solo fueron lesiones, contusiones, y los cuales les dieron egreso con analgésicos ambulatorios. Otras 4 fueron llevadas al IX de accidentes en la zona 7. La emergencia ha atendido en lo que va de la mañana a 4 pacientes referidos de dicho incidente. Los pacientes son Marlene Joel Santizo Samayoa, Álvaro Leonel Ponciano, Andy Manfredi Aceituno Pineda, José Joel Tomás Alfaro. Realmente todos ellos se encuentran estables, en adecuadas condiciones generales. 3 de ellos están ahorita pasando al servicio de rayos X para diagnóstico preciso de sus lesiones. 2 de ellos son simplemente heridas superficiales que aparentemente solo van a necesitar la atención primaria y después se les va a poder egresar. Al mediodía, socorristas realizaron los trabajos de levantamiento de la unidad utilizando una grúa para liberar el área. Los pasajeros indicaron que la camioneta se dirigía de la aldea El Patrocinio en San Vicente Pacaya hacia la cabecera municipal de Amatitlán. Estamos concluyendo la información de esta jornada que de alguna manera pues nos ha tenido muy activos con todo lo que ha llegado
hasta nuestra sala de redacción, el trabajo de nuestros compañeros reporteros, un trabajo como siempre intenso y continuo, Marisa. Y por supuesto seguiremos informándole mañana en nuestra emisión matutina de sábado y regresamos el domingo en la emisión de las 9 de la noche. Por ahora esperamos que tengan un estupendo fin de semana. A descansar, se ha dicho. Y despedimos también el mes de agosto, ¿verdad? Viene el mes patrio. Que la pasen muy bien.